Curso bíblico 14. La carta a los romanos es la más amplia, la más importante carta de San Pablo. Junto con Gálatas ha sido el principal punto de polémica con los protestantes, porque en estas cartas Pablo trata el asunto. Solo la fe salva. No por no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Esta frase incompleta, solo la fe salva, pues la han tomado los protestantes como caballo de batalla. La frase completa es: solo la fe en Cristo salva, sin las obras de la ley, sin el cumplimiento del culto y de la moral de Moisés. Roma era la capital del Imperio Romano. En aquella época tenía como 1 millón de habitantes, según se calcula, y el 20% eran de judíos, un grupo homogéneo y poderoso. Muy pronto llegó el Evangelio a Roma, porque era la ciudad más importante del mundo y porque los judíos eran muy comerciantes. Judíos cristianos fueron los iniciadores del cristianismo en Roma. Pedro los organizó e hizo de ellos una comunidad floreciente. Pedro llegó allí aproximadamente el año 42. Cuando Pablo escribe a Roma, a los romanos, Pedro no estaba allí en la ciudad. Hubo un decreto de Claudio de que todos los judíos salieran de Roma, pero el año 54 terminó ese edicto y volvieron muchos judíos a Roma. Los cristianos, al volver, encontraron una comunidad diferente. Ya la mayoría eran romanos, eran paganos, de tal manera que ya no tenían el problema de que los judíos querían hacer una iglesia cristiana judía. No conocían tampoco mucho del Antiguo Testamento. En fin, una comunidad nueva. A ellos se dirige Pablo en su carta. Pablo nunca había estado en Roma, pero tenía noticias de los problemas que había y además el problema era de todas las comunidades judaizantes que querían hacer una religión cristiana con mezcla de judaísmo, que hubiera circuncisión, que hubiera inmolación de animales, etc. ¿Por qué Pablo escribe a Roma si nunca ha ido para allá? Bueno, tenía muchos conocidos. Pablo anduvo por medio mundo y esos se habían ido a vivir a Roma y algunos con un buen número lo conocían. ¿Por qué les escribe? Pues porque quiere ir a España y de pasada llegar a Roma. Pablo quiere ensanchar horizontes, ya trabajó mucho en el oriente, ahora quiere ir al occidente. Y además sabe que cualquier comunidad, sobre todo en aquella época, tenía ese problema de los judaizantes.
Entonces quiere afirmarlos en su fe. Solo salva la fe en Cristo Jesús, acompañada, claro, de buenas obras, como dice el apóstol Santiago. Y la mejor forma, pues, es anunciar su vida y escribirles una carta amplia, profunda, para que vean que es verdadero apóstol y que no es un ignorante, sino que, pues, humildemente es una persona muy importante en la iglesia. Además, quiere hacer una colecta para llevarla a Jerusalén. Y antes de ir a Roma, pues va a Jerusalén a llevar lo que ya tenía. Una tercera respuesta de por qué les escribe es que las comunidades se están multiplicando y están creciendo. Es el momento de pensar en el futuro. Una comunidad universal. Un papa que ya es, como es ahora la iglesia, un papa que esté fijo allí en Roma, que dé orientaciones, que enseñe, que amoneste a los que se apartan de la fe o de la moral. En fin, ya no va a ser la iglesia nada más de pequeños grupitos, con un jefe, sí, pero lejos de ellos. Además viajaba Pedro. Bien. Y quiere que esa iglesia sea fiel a Cristo. Romper definitivamente con la iglesia judía, con el culto de Moisés. Pablo, inteligentemente y guiado por el Espíritu, sabe que Roma será el centro del cristianismo. Pero para eso es importante que todas y cada una de las comunidades sea fiel a la doctrina de Jesús, a la iglesia que Cristo fundó. En la carta usa gran variedad de formas literarias, trozos de estilo litúrgico, discusiones, demostración rabínica fundada en la escritura, himnos, pero sobre todo el estilo homilético, una exposición teológica con exhortación moral. La carta tiene 4 grandes partes: una introducción, una sección doctrinal, una sección moral y una sección conclusiva. La doctrina central es el Evangelio de Jesús. Tiene fuerza para salvar a todos, paganos y judíos. Aunque los judíos tengan la religión de Moisés, crean en un solo Dios, tengan los mandamientos, el Antiguo Testamento, etc. Sin embargo, son pecadores y también necesitan de salvación. Luego pasa la sección doctrinal. Todos los hombres, judíos o no, están necesitados de salvación. El pecado ha sido la causa de muerte física, espiritual y escatológica, es decir, eterna, para el hombre. Nada ni nadie puede salvarnos que no sea Jesús. Solo la gracia de Dios, a través de la fe y a través del bautismo. El bautismo nos da una vida nueva muy superior a lo que daba la ley de Moisés. Dios justifica a los hombres por la fe. Pablo usa términos propios: justicia de Dios, justificación, justificar. El sentido de estas palabras no es lo que nosotros entendemos
por justicia, que es dar a cada uno lo que le pertenece, o bien la justicia vindicativa, que castiga a los culpables. Justicia de Dios, pues, en Pablo significa Dios hace justo al pecador, Dios lo hace santo, lo salva. Justificar, pues, es salvar, salvación, fuerza salvadora de Dios. Toda la humanidad es culpable, todos necesitamos de esta justificación. La manifestación de la justicia es a través de Cristo. Frente a esta realidad de que el mundo vive en pecado y que la ley del Antiguo Testamento no basta para salvarse, Pablo presenta la buena noticia de que Dios nos hace justos y santos sin valerse de las obras de la ley. Dios nos hace santos mediante la fe en Jesucristo. Esta verdad la prueba con el ejemplo de Abraham. Abraham agradó a Dios porque le creyó a Dios. En el capítulo 5 habla de Adán y de Cristo. Adán es el origen de la humanidad pecadora, Cristo el de la humanidad redimida. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El bautismo nos injerta en la vida nueva de Jesús. Y si hemos sido santificados por el bautismo, no debemos de vivir en pecado, sino en la gracia de Dios. En el capítulo 7 dice frases duras: la ley nos salva, su presencia sirvió para que se multipliquen los pecados, es un yugo que nos oprime. Pero luego suaviza sus palabras y dice, eso no quiere decir que los judíos se vayan a condenar, ¿no? Ni tampoco que Dios les falle a los judíos. Dios tiene sus caminos. Si antes quería la religión de Moisés, hoy quiere la fe en Jesús. Dios no les falla a los judíos. Son los judíos que no creen en Jesús, los que lo crucificaron, los que lo rechazan, los que ellos se exponen a no salvarse. Luego afirma que la vida nueva en Cristo Jesús, consiste en abrirse a la acción del Espíritu y no hacerse conducir por la carne. Es el Espíritu el que da la vida y la paz. Es el que nos da la libertad de hijos. Es el que nos asegura la herencia eterna. La carne lleva a oponerse a Dios. El Espíritu apertura a lo divino. Después viene en los capítulos 12 y 15 la parte moral. Si hemos sido salvados gratuitamente por Cristo, debemos de creer en Él, debemos de vivir como Él vivió, no debemos de vivir en pecado. Además, que en la comunidad reine la paz, la armonía, el espíritu de trabajo y de servicio. Buscar el bien, obedecer la voluntad de Dios, servir imitando a Cristo, hacer que la fe y el amor orienten toda nuestra conducta. De nuevo, pone como centro de todo el amor. La carta concluye con unos saludos y una solemne alabanza. Romanos es el testamento teológico de Pablo.
Romanos es el primer gran escrito teológico de la Iglesia. Queridos hermanos, hasta pronto, si Dios lo quiere.